El 12 de abril de 1945 a las 5:47 p.m. Harry Truman había sido presidente exactamente durante 2 horas y 12 minutos. Estaba sentado en lo que ahora era su despacho en la Casa Blanca, aún en estado de shock por la rapidez de los acontecimientos. Roosevelt había muerto. Truman era presidente. El mundo había cambiado en un instante. Matthew Connelly, quien se convertiría en su secretario de nombramientos, entró en el despacho, llevando un sobre sellado. «Señor presidente», dijo Connelly, aún acostumbrándose a llamarlo así. Esto estaba en el escritorio Resolute. «Está marcado para ser abierto por mi sucesor tras mi muerte. Está dirigido a usted». Truman tomó el sobre. Era una papelería gruesa de color marfil, del tipo que Roosevelt usaba para su correspondencia personal. En el frente, con la inconfundible letra de Roosevelt, decía, para Harry S. Para Truman, vicepresidente de los Estados Unidos, para ser abierto únicamente al asumir la presidencia. Las manos de Truman temblaron ligeramente al romper el sello. Esperaba encontrar palabras de ánimo, quizá consejos, sobre cómo afrontar la enorme carga que estaba heredando. Lo que encontró, en cambio, lo perseguiría por el resto de su vida. La carta estaba fechada el 28 de marzo de 1945, apenas 15 días antes de la muerte de Roosevelt. Estaba escrita de puño y letra de Roosevelt ya temblorosa y difícil de leer, pero el contenido era lo suficientemente claro. Truman comenzó a leer. «Estimado señor Truman, si usted está leyendo esto, estoy muerto, y usted es ahora presidente de los Estados Unidos. Escribo esto no para darle la bienvenida al cargo, sino para dejar constancia de mi evaluación honesta de la situación que usted ha heredado y de su capacidad para manejarla. Le debo al menos la verdad por desagradable que sea». Truman sintió que el estómago se le contraía. El tono ya era incorrecto. No era una carta de apoyo de un presidente moribundo a su sucesor. Era otra cosa. Continuó leyendo. «Permítame ser franco. Nunca lo quise como mi vicepresidente. Usted me fue impuesto por los jefes del partido que se preocupaban más por ganar Missouri que por gobernar el país. Lo acepté porque no tenía elección, no porque creyera que usted estuviera capacitado para el papel que podría verse obligado a desempeñar. Los últimos 82 días no han hecho nada para cambiar mi opinión». Truman tuvo que dejar de leer. Puso la carta sobre el escritorio y caminó hasta la ventana tratando de controlar su respiración. Las primeras palabras de Roosevelt hacia él como presidente eran que nunca lo había querido y que no estaba capacitado. Truman permaneció allí durante varios minutos y luego se obligó a volver al escritorio y continuar leyendo. Tenía que saber qué más había escrito Roosevelt. «A usted le falta la capacidad intelectual, la experiencia internacional y la sofisticación personal necesarias para ser un presidente eficaz, especialmente durante este periodo crítico de la historia. Ha pasado toda su carrera política como una criatura de la maquinaria Pendergast en Missouri, un juez de condado que llegó al Senado por suerte y conexiones políticas más que por mérito. Su etapa en el Senado, aunque no sin algunos logros modestos, demostró los límites de sus capacidades. Usted es un político de pueblo pequeño, arrojado de repente a responsabilidades globales que no puede comprender». La cara de Truman ardía. Roosevelt lo estaba desmantelando sistemáticamente, atacando su origen, su inteligencia, toda su carrera. Pero la carta continuaba y se volvía aún peor. «Lo he mantenido deliberadamente desinformado sobre asuntos críticos del Estado. Esto no fue una omisión. Fue una decisión consciente basada en mi juicio de que usted carecía de la sofisticación para comprenderlos y de la discreción para manejarlos adecuadamente. El Proyecto Manhattan, nuestros acuerdos con Churchill y Stalin, los complejos arreglos diplomáticos que moldearán el mundo de posguerra. No le informé sobre estos asuntos porque no confiaba en su criterio respecto a ellos». Así que era cierto, Roosevelt lo había excluido deliberadamente, no por razones de seguridad ni por falta de tiempo, sino porque creía que Truman era demasiado estúpido para ser confiado con información. Truman sintió que una oleada de humillación y rabia lo invadía. Quería dejar de leer, quemar la carta y no volver a pensar en ella nunca más.
pero se obligó a continuar. Necesitaba saber todo lo que Roosevelt había pensado de él. Se encontrará perdido en la complejidad de los desafíos que enfrenta esta nación. Le falta la educación para comprender los matices de las relaciones internacionales, la capacidad estratégica para navegar la paz que debe seguir a esta guerra, y la habilidad política para manejar las transiciones domésticas que serán necesarias. Le ahorraría esta carga si pudiera, pero la muerte lo ha hecho imposible, así que deberá avanzar a trompicones, con la esperanza de tener el suficiente sentido común para escuchar a sus asesores y no confiar en su propio juicio inadecuado. Roosevelt lo consideraba un torpe que necesitaba ser controlado por sus asesores. El desprecio era abrumador, pero había más. Eleanor y yo hemos hablado extensamente sobre lo que ocurrirá cuando usted se convierta en presidente. Ella comparte mis preocupaciones sobre su capacidad para el cargo. Hemos hecho arreglos para garantizar que personas realmente competentes lo guíen. Escúchelas. No imagine que su sentido común provincial es suficiente para los desafíos a los que se enfrentará. Usted no está capacitado para tomar decisiones de gran importancia de manera independiente. Las manos de Truman temblaban tanto que apenas podía sostener el papel. Roosevelt y Eleanor habían discutido juntos su insuficiencia. Habían hecho arreglos para controlarlo como presidente. La carta se estaba convirtiendo en algo más que un insulto. Era evidencia de una conspiración para manejarlo y manipularlo en el cargo. Truman siguió leyendo y sellando. Escribo esto sabiendo que lo herirá, pero es mejor un ego herido que una presidencia fracasada. Usted necesita entender sus limitaciones, señor Truman. Debe reconocer que no es capaz de llenar mis zapatos, ni de liderar esta nación a través de los desafíos que se avecinan. Su papel es mantener la estabilidad mientras hombres mejores toman las decisiones reales. Hombres mejores. Roosevelt creía que había hombres superiores, que debían tomar decisiones mientras Truman servía como una figura decorativa. Esto no era solo desprecio. Era una instrucción explícita de que Truman no debía gobernar realmente como presidente. Roosevelt intentaba controlar a su sucesor desde más allá de la tumba, para garantizar que incluso muerto su visión prevaleciera sobre el juicio de Truman. La carta continuaba con instrucciones específicas sobre la Unión Soviética. Debe mantener la alianza con Stalin a toda costa. He trabajado durante años para construir una relación de confianza con él. Sus instintos serán adoptar una postura más dura. Ignore esos instintos. Usted carece de la comprensión de la psicología de Stalin y de los intereses soviéticos que yo he desarrollado. Escuche a quienes estuvieron cerca de mí y siga el camino que he establecido. Roosevelt ordenaba a Truman seguir sus políticas respecto a la Unión Soviética, desestimando de antemano cualquier preocupación que Truman pudiera tener. Pero la evaluación de Roosevelt sobre Stalin ya estaba demostrando ser catastróficamente equivocada. Los soviéticos estaban rompiendo las promesas hechas en Yalta y consolidando su control sobre Europa del Este. Truman tendría que enfrentarse a esa realidad, pero Roosevelt le decía que la ignorara y siguiera ciegamente su estrategia fallida. Sobre la bomba atómica. Si esta arma se completa antes de que termine la guerra, usted enfrentará la decisión de usarla o no. Deliberadamente no lo he preparado para esta decisión porque requiere una sabiduría y una claridad moral que usted no posee. Consulte extensamente con asesores científicos y militares. No confíe en su propio juicio en un asunto de tal magnitud. Usted no está capacitado para tomar esa decisión de manera independiente. Roosevelt había mantenido a Truman en la ignorancia sobre la bomba atómica precisamente para hacerle sentir que no estaba preparado y obligarlo a depender de otros. Era una estrategia deliberada para asegurar que Truman no confiara en sí mismo al tomar la decisión más importante que jamás enfrentaría un presidente. La crueldad y la manipulación eran asombrosas. Respecto a la política interna, no intente desmantelar lo que he construido. El New Deal representa los logros de mis 12 años en el cargo. Usted carece de la visión para mejorarlo y de la habilidad política para construir algo comparable. Su papel es preservar mi legado, no establecer el suyo propio. Acepté que usted será un presidente cuidador manteniendo lo que hombres mayores han creado.
Roosevelt le estaba diciendo explícitamente a Truman que no era capaz de ser más que un simple administrador, que no debía intentar lograr nada porque no tenía la capacidad de triunfar. Era un ataque psicológico devastador diseñado para socavar la confianza y la ambición de Truman desde su primer momento como presidente. La conclusión de la carta fue la parte más insultante. No escribo esto por animosidad personal, señor Truman. Lo escribo por amor a este país. Usted simplemente no es el hombre que este momento requiere. La historia lo juzgará duramente como debe ser. Mi única esperanza es que las estructuras que he establecido sean lo suficientemente fuertes para resistir su insuficiencia y que los hombres a quienes he dado poder puedan guiarlo lejos de las peores decisiones a las que puedan llevarlo sus limitaciones. Dios ayude a América porque usted no podrá. Franklin Delano Roosevelt. Truman terminó de leer y se quedó sentado en un silencio atónito. Dios ayude a América porque usted no podrá. Esas fueron las últimas palabras escritas de Roosevelt para él. No eran palabras de aliento ni de consejo, ni siquiera de respeto básico, sino una condena brutal que lo calificaba de incompetente, poco inteligente e incapaz. Roosevelt había usado sus últimos días de vida para escribir una carta destinada a destruir la confianza de Truman y a establecer que debía ser un presidente marioneta controlado por los leales a Roosevelt. Truman se puso de pie y caminó por la oficina durante varios minutos aún con la carta en la mano. Estaba experimentando oleadas de emociones distintas, humillación, rabia, determinación y una ira fría y esclarecedora. Finalmente llamó a Connelly de regreso al despacho. «Matthew, ¿alguien más sabía de esta carta?» Connelly negó con la cabeza. «No, señor presidente. Estaba sellada en el escritorio. No creo que nadie más supiera que existía». Truman tomó una decisión de inmediato. Esta carta no será vista por nadie más. Ni por Eleanor Roosevelt, ni por el gabinete, ni por los historiadores, por nadie. La guardaré bajo llave en mi caja fuerte personal, y permanecerá allí hasta que muera. Y aun entonces dejaré instrucciones para que permanezca sellada durante 50 años después de mi muerte. ¿Entiende? Connelly asintió. «Sí, señor presidente. Pero, señor, ¿por qué no destruirla?» La respuesta de Truman reveló su carácter, porque es evidencia de lo que Roosevelt realmente pensaba. Es prueba de que saboteó deliberadamente mi capacidad de tener éxito como presidente. Algún día los historiadores podrían necesitar entender esto, pero no ahora. No mientras estoy tratando de gobernar. Esta carta es el último intento de Roosevelt de destruirme. No permitiré que tenga éxito haciéndola pública, pero tampoco permitiré que él borre la evidencia. Durante los días y semanas siguientes, mientras Truman comenzaba a gobernar la carta de Roosevelt, resonaba constantemente en su mente. Cada vez que alguien sugería que el presidente Roosevelt habría hecho las cosas de cierta manera, Truman recordaba la carta llamándolo incapaz. Cada vez que un asesor insinuaba que Truman debía simplemente mantener el legado de Roosevelt-Truman, recordaba que había sido considerado un simple cuidador. La carta había sido escrita para quebrarlo. En cambio, lo forjó en algo más fuerte. Truman decidió que todo lo que Roosevelt le había dicho que hiciera él, lo consideraría hacer al revés. Roosevelt había dicho: «Mantenga la alianza con Stalin a toda costa». Truman adoptó una postura firme ante la expansión soviética. Roosevelt había dicho: «No confíe en su propio juicio sobre la bomba atómica». Truman estudió el tema cuidadosamente y tomó su propia decisión. Roosevelt había dicho: «Preserve el New Deal y no construya nada nuevo». Truman lanzó nuevos programas como el Fair Deal, integró las Fuerzas Armadas y estableció su propio legado interno. Pero la carta afectó a Truman psicológicamente de formas que duraron toda su presidencia. En momentos privados, cuando las decisiones iban mal o las críticas eran duras, Truman pensaba en las palabras de Roosevelt: «Te falta capacidad intelectual. No estás preparado. La historia te juzgará severamente». La carta había sembrado dudas que Truman tuvo que combatir constantemente. Aún diciéndose que Roosevelt había estado equivocado, las palabras seguían doliendo. En junio de 1945,
Truman confidenció la existencia de la carta a su esposa Bess. Se la mostró siendo ella la única persona a quien jamás permitió leerla. Bess estaba furiosa. Harry, esto es una de las cosas más crueles que he leído. Franklin Roosevelt fue un hombre mezquino y cruel al escribir algo así. No debes dejar que nadie más vea esta carta. Destruiría su reputación, pero más importante aún, te dañaría a ti. La gente te compadecería y no puedes gobernar eficazmente si eres un objeto de compasión. Truman estuvo de acuerdo. La carta permanecería en secreto, pero Bess le hizo una pregunta perceptiva. Harry, ¿vas a permitir que esta carta defina cómo te ves a ti mismo? ¿Vas a pasar tu presidencia tratando de demostrar que Roosevelt estaba equivocado? Truman pensó en eso durante mucho tiempo antes de responder. No. Voy a olvidar la opinión de Roosevelt y ser el presidente que creo que este país necesita. Si eso demuestra que él estaba equivocado, bien. Y si no, al menos habré sido fiel a mí mismo en lugar de vivir bajo su sombra. Pero olvidar las palabras de Roosevelt fue más fácil de decir que de hacer. En julio de 1945, en la conferencia de Potsdam, Truman se enfrentó a Stalin por primera vez. Recordó la carta de Roosevelt, en la que éste decía que Truman carecía de la sofisticación necesaria para manejar a Stalin. Truman adoptó deliberadamente una postura más firme que la de Roosevelt, en parte por mérito propio, y en parte para demostrar que Roosevelt estaba equivocado. Cuando Stalin respetó la firmeza de Truman, Truman se sintió reivindicado. La predicción de Roosevelt había sido errónea. En agosto, cuando Truman tomó la decisión de usar bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, recordó la carta de Roosevelt que decía que él carecía de la sabiduría y la claridad moral para una decisión de tal magnitud. Truman tomó la decisión con cuidado, consultando a asesores, pero confiando finalmente en su propio juicio. Fuera correcta o no era suya. Se había negado a ser el presidente marioneta que Roosevelt había intentado moldear. Durante 1946 y 1947, mientras Truman desarrollaba la doctrina Truman y el Plan Marshall, recordaba que Roosevelt había escrito que él solo debía preservar el legado de Roosevelt, no construir uno propio. Truman creó nuevos marcos para la política exterior estadounidense, que iban mucho más allá de todo lo que Roosevelt había imaginado. Una vez más estaba demostrando que Roosevelt se había equivocado, estableciendo que era algo más que un administrador temporal. Pero la carta también hizo que Truman se volviera paranoico respecto a los leales a Roosevelt. Cualquiera que hubiera estado cerca de Roosevelt despertaba sospechas en Truman. Podían formar parte de los arreglos que Roosevelt mencionaba para controlar y dirigir su presidencia. Esta paranoia contribuyó a la purga sistemática que Truman hizo de las personas de Roosevelt dentro de su administración. Necesitaba asesores leales a él, no a la memoria de Roosevelt, ni a algún plan para convertirlo en una figura decorativa. En 1948, cuando Truman se presentó a la elección para obtener el cargo por mérito propio, la carta lo perseguía de otra manera. La gente decía que no podía ganar, que no estaba a la altura del puesto, que era inadecuado. Las mismas cosas que Roosevelt había escrito. La famosa campaña de Truman, Give Them Hell, fue en parte un intento de demostrar que todos esos escépticos estaban equivocados, incluido el fantasma de Roosevelt. Cuando Truman ganó en una sorprendente victoria, uno de sus primeros pensamientos privados fue: Roosevelt dijo que yo era incapaz. Estaba equivocado. Lo logré por mí mismo. Eleanor Roosevelt supo de la existencia de la carta en 1950, aunque Truman nunca se la mostró. Ella había ido a la Casa Blanca para tratar asuntos de la ONU y mencionó que Franklin le había dicho que dejaría una carta para Truman. Le preguntó a Harry si la había encontrado y qué había escrito Franklin. La respuesta de Truman fue fría. La encontré. No voy a hablar de su contenido. Pero diré esto, Eleanor, las últimas palabras de su esposo hacia mí no fueron amables ni útiles. Revelaron aspectos de su carácter que desearía no haber conocido. Eleanor insistió, pero Truman se negó a dar más detalles. Eleanor escribió después en su diario: Harry encontró la carta de Franklin, y claramente lo afectó profundamente.
Temo que Franklin haya sido demasiado sincero respecto a sus preocupaciones sobre las capacidades de Harry. Franklin podía ser cruel cuando creía que estaba diciendo la verdad. Sospecho que su carta a Harry fue una de esas verdades crueles que no necesitaban ser dichas, y ciertamente no desde más allá de la tumba. En los años posteriores a abandonar la presidencia, Truman mencionó ocasionalmente la carta de manera indirecta. En una entrevista de 1960 dijo: «Roosevelt me dejó una carta. No se la he mostrado a nadie excepto a Bess. Revelaba lo que realmente pensaba de mí y de la presidencia». Y añadió: «Digamos simplemente que no era alentadora ni solidaria. Fue diseñada para socavar mi confianza y establecer que debía ser controlado por otros. No funcionó. Decidí ignorar su consejo y ser mi propio hombre». El entrevistador naturalmente quiso más detalles, pero Truman se negó. «La carta estará sellada durante décadas después de mi muerte. Algún día los historiadores podrán leerla y juzgar por sí mismos. Pero diré esto: la opinión de Roosevelt sobre mí estaba equivocada. La historia ya está demostrando que quizá no fui el presidente que él quería, pero fui el presidente que el país necesitaba, y desempeñé el cargo a mi manera, no a la suya». En sus últimos años, Truman escribió un memorando privado para que fuera incluido con la carta cuando finalmente se desclasificara. El memorando decía: «Franklin Roosevelt me escribió esta carta con la intención de quebrar mi espíritu y establecer que yo debía ser un presidente marioneta controlado por su gente y sus políticas». Fracasó. Leí esta carta en mi primer día como presidente y decidí de inmediato que ignoraría todo lo que decía. Roosevelt pensaba que yo era estúpido, poco sofisticado e incapaz. Se equivocaba. Lo demostré durante 8 años de un liderazgo de gran trascendencia. Esta carta revela más sobre el carácter de Roosevelt que sobre el mío. Fue un gran presidente en muchos aspectos, pero también era capaz de una crueldad extraordinaria. Esta carta es prueba de esa crueldad. La carta permaneció sellada en los documentos personales de Truman hasta 1992, 50 años después de su muerte, tal como él había ordenado. Cuando los historiadores finalmente la leyeron, la reacción fue de sorpresa e indignación. La reputación de Roosevelt sufrió un golpe significativo. La carta revelaba un lado suyo que contradecía su imagen pública de líder benevolente. Lo mostraba como mezquino, cruel y manipulador, tratando deliberadamente de sabotear a su propio sucesor por desprecio. Pero la carta también presentó a Truman bajo una nueva luz. Los historiadores comprendieron que Truman había gobernado durante 8 años, cargando con el peso de las devastadoras palabras finales de Roosevelt, que había superado ese ataque psicológico para convertirse en un presidente eficaz, que cada logro de su presidencia había sido alcanzado luchando contra la predicción de fracaso que Roosevelt había escrito sobre él. Esto hizo que los logros de Truman parecieran aún más impresionantes. Había triunfado a pesar de que su predecesor le había dicho que era incapaz de hacerlo. Los psicólogos modernos que han analizado la carta han señalado su cruel sofisticación. Roosevelt sabía exactamente cómo minar psicológicamente a Truman, al atacar su inteligencia, su origen y sus capacidades, y luego presentar esas críticas como una evaluación honesta. Roosevelt creó el máximo daño psicológico posible. La carta fue diseñada para hacer que Truman dudara de sí mismo, para volverlo dependiente de los asesores de Roosevelt y para impedir que confiara en su propio juicio. Fue una guerra psicológica contra su propio sucesor. Pero Roosevelt calculó mal. Supuso que Truman quedaría destruido por la carta, que interiorizaría las críticas, que se convertiría en el presidente marioneta que Roosevelt había imaginado. En cambio, Truman utilizó la carta como motivación. Cada palabra de desprecio se convirtió en combustible para su determinación de demostrar que Roosevelt estaba equivocado. Al intentar destruir a Truman, Roosevelt, sin quererlo, forjó en un líder más independiente y decidido. La carta que Roosevelt dejó a Truman fue tan insultante que Truman nunca la mostró a nadie durante su vida, salvo a su esposa. Fue el mensaje final y cruel de un presidente moribundo a su sucesor, diseñado para quebrarlo psicológicamente y controlarlo desde más allá de la tumba. Fracasó.
Truman leyó las palabras llenas de desprecio de Roosevelt, sintió el dolor que pretendían causarle, y luego tomó la decisión consciente de refutar cada una de ellas, y lo hizo. La historia ha juzgado a Truman mucho más favorablemente de lo que Roosevelt predijo. La carta es evidencia no de la insuficiencia de Truman, sino de la capacidad de Roosevelt para la crueldad, y de la capacidad de Truman para la fortaleza.